Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? Contento, Porque te trae chocolatina. No, exacto, dos sorpresas, la chocolatina, ¿cómo es que se llama? A ver, mire, que la cámara lo muestre, porque esto le puede hacer publicidad. Dice, pues después les pero dice que grasas saturadas y contiene edulcorante. No le das esto el sello. Es populismo, puro populismo, eso es carreta. Esto es lo más saludable del mundo. Y trajiste un viejo amigo, compañero de Lides. Pero yo no sé si tú sabes, pero es un personaje que también ha tenido varias vidas. Yo te voy a decir, vida empresarial, pero esta no la sabes, vida de futbolista. Sí sabía. ¿Sí sabías? Vida pública, obviamente es un político, pero seguramente esta sí no la sabes, y es que va a empezar una maestría en literatura. Bueno. Sí debes saber que lee muy bien. Démosle la bienvenida a Alfredo Ramos. ¿Cómo estás? Me aclara, un gusto. Mil gracias por la invitación, José Obdulio, y a toda la audiencia de Teleantioquia. Qué rico estar acá. Nos encanta. Bueno, aquí siempre empezamos por... Yo no hice esa especialización en literatura. Yo me dediqué a leer, no ir a la universidad para poder tener tiempo de estudiar y de leer. Pero si alguna especialización hiciera, de pronto eso. Y por eso me metí. En los Andes, tal vez, en donde se hace. Voy a hacer la NEAFIT, que además es nueva. Antes había otra que era hermenéutica literaria, ya empieza pues literatura, que iba a ser la desde el año pasado, inclusive arrancar este año, pero la aplazaron un año, entonces comienzo ahora en enero. Pero sí, era para no quedarme con las ganas. Yo hace 12 años me metí a hermenéutica literaria, tenía que haber 7 inscritos para abrir el programa y nunca se abrió. Pues vamos a ver, no había materia, masa crítica. No era aquí una cosa... hubo, no sé si participaste, pues de pronto estaba muy joven, Manuel Mejía Vallejo en la Biblioteca Pública Piloto, que es un ejemplo de bibliotecas en América Latina, tenía taller, una cosa esplendorosa, por lo que él mismo me contaba y algunos de sus alumnos que eran mis amigos. Bueno, entremos aquí a la vida de Alfredo. Alfredo, lo primero que queremos es, para tener un contexto de tu vida, para las personas que nos ven y nos oyen, digamos que tu familia política, una familia muy política, un papá muy político, ¿cómo es crecer con un papá político? ¿Qué se ve? ¿Cómo se vive? Estar públicamente expuesto, que no es lo mismo a lo que vivimos los demás mortales con unos papás normales, trabajadores, pero tú como con esa vena de entrada. Pues diría que a mí me dio más tarde, inclusive, porque yo estaba muy tranquilo en el sector privado, entré a la política como muy tarde electoralmente. A mí pues nunca me había llamado mucho la atención como esa exposición pública, pero siempre alrededor de la política conocía mucho lo que pasaba, desde lo privado me gustaba aportar. Yo trabajaba en la empresa privada, liderando, trabajé en varias empresas aquí en Antioquia. ¿En qué? Trabajé en Colanta, trabajé en Prevel, trabajé en Tronex. Pero todas inclusive pues muy antioqueñas en todos los sentidos, hasta la inversión muy antioqueña. No hablemos de Colanta, que es pues de otro nivel, pero especialmente si vamos al sector privado, unas empresas de dueños antioqueños, empresas antioqueñas pues muy arraigadas, con mucho tiempo y mucha experiencia. Y reitero, pues me ayudaba, me gustaba estar alrededor de lo público. Le decía a mis amigos del sector privado, vayan a lo público, impulsaba como a otros a que se metieran. Yo nunca había dado el paso por muchas cosas, varias. Una era que siempre había una especie de pacto dentro de la familia, siempre hay uno en lo público, no todos estemos en lo público, que eso incomoda mucho. Había cierto, llamémoslo como un compromiso ético de no estar... Porque es muy fácil, ¿cierto? El hijo y el contratista, el contratico. El nepotismo. Tal cual. Nepote es como sobrino. Y esa figura del renacimiento, sobre todo, por ejemplo, algunos papas que tenían hijos, y todo era para los hijos, los sobrinos y
Pero digamos que una cosa es desempeñarse en lo público, otra cosa es la vena del servicio. Digamos que esa la debes tener sí, quizás. de alguna forma la tenía, reitero, siempre, mi papá siempre estuvo en muchos cargos públicos y siempre muy visible públicamente. De hecho, iba a comenzar en su momento hasta una campaña presidencial. Entonces, yo siempre me mantuve muy al margen. Tal vez con algo que sí no quise cambiar nunca, y es poder decir las cosas con toda la tranquilidad y toda la independencia. Y era bastante crítico en el buen sentido, y creo que mi papá me ponía mucha atención porque le hablaba muy, pues como hijo, porque me dolía, como ciudadano, que creo que hay que siempre hablar como ciudadano y decirle cuidado, tener cuidado, pilas con esto, pilas con estas personas, pilas con estas decisiones. Aún lo hago y busco tener mucha independencia crítica siempre dentro de estas posiciones públicas, al margen de que uno ya se vuelve más visible en muchos sentidos, pues y entré a la política y ya me volví pues sujeto de la política en todos los sentidos, de lo bueno y de todas las cosas complejas que trae la política, de lo público. Y cuando llegaste a lo público, por ejemplo, ¿te imaginaste que iba a ser así? Porque ya lo veías en cuerpo ajeno, en el cuerpo de tu papá, pero ya otra cosa es vivirlo. O sea, como que sí tenías una noción o la viste con otros ojos. Sin duda, es decir, uno nunca vi en su cabeza ajena pues la vida. Tiene ideas, pero jamás pues la expectativa es muy diferente. Yo creo que lo público tiene, como le dije, muchas cosas positivas, pero sobre todo hay muchos riesgos que uno corre, desde riesgos reputacionales, que creo que es el más grande. Rara vez los políticos tienen buena imagen. Creo que las personas están mamadas de la democracia, los políticos es un paquete donde es muy difícil diferenciar, un paquete de personas donde es muy difícil diferenciar quién es bueno, quién es malo, quién lo hace bien, quién lo hace mal, sino que todos son pues, y hay casi un bloqueo inmediato de las personas sobre los temas públicos. Entonces, pues los riesgos reputacionales, los personales, en todos los sentidos, uno pierde su vida personal, y yo creo que es algo que hay que aprender a vivir así. Decir pues como que tengo el fin de semana para mí. Ya antes pues podía estar con mi familia un fin de semana y podía lo que me diera la gana, o si me voy a tomar unos tragos en la calle, no es lo mismo si uno está en su vida privada sin mucho protagonismo, que si uno está realmente en el ojo del huracán, por miles de razones. Así que se vuelve un tema muy complejo, donde uno ya mide cada una de sus actuaciones con otra visión y sabe que si uno quiere hacerlo bien, no solo es quedarse como al margen, porque uno podría no hacer bulla, ¿cierto? Quedarse como un político que no hace bulla para no hacer escándalo, sino ir un poquito más allá y tener la capacidad de dar un pasito un poquito más agresivo, generando muchos enemigos, evidentemente. Yo le diría a María Clara que le veo como cierta fibra y cierta savia por allá desarrollándose hacia lo público, y ya lo ha hecho también, que uno en política no debiera tomar nada como personal. Nada. ¿Tú cuándo lo tuviste claro? Porque es que yo te veo... No, siempre. Siempre, o sea, tú naciste claro. José Tulio nació claro. No. No, pero es que, o sea, yo de verdad, incluso yo le digo a mi mamá, o sea, es increíble, habla uno de unas cosas súper delicadas, de los riesgos, y es con esa sonrisa como, sí. Es un asunto, pero nada personal. Y porque lo personal además es durísimo en política. El caso de Luis Alfredo. El caso de Luis Alfredo, que es una de las personas más transparentes que ha tenido la política. Estoy hablando del papá. Sí, total. Porque Alfredo es Alfredo. Alfredo solo, Luis Alfredo. Sí, total. Me dice mucho Luis Alfredo y ya pues me voy a ir a la notaría cualquier día a cambiarme el nombre para evitarle pues los inconvenientes a las personas, pero sí. Pero una persona de esa transparencia y las cosas que ha sufrido. Y entonces, y yo inclusive estuve en algún momento como en desacuerdo con su mecanismo de defensa, porque como él es tan transparente y daba por sentado que él era una persona absolutamente inocente, él no fue tan peleador como yo, porque yo también tuve pues ese mismo peligro de ir a la cárcel, y yo sí me enfrenté durísimo. Pero entonces hablemos de Luis Alfredo un poco. ¿Cómo viviste esa parte, pues con esa coyuntura tan difícil? Yo creo que fue el momento más difícil de mi vida, no me queda la menor duda. Es decir, yo pues lo puedo mirar como en dos momentos. Uno... Te hago una introducción. Acaba de terminar la mejor gobernación posible de Antioquia y estaba a puertas de ser nuestro candidato presidencial, posible candidato presidencial. De eso estamos hablando. Es un tema que de hecho pues creo que nunca he hablado hasta públicamente, muy poco he hablado públicamente. Entonces yo lo veo como hijo y
soy abogado, entonces también lo veo como abogado, por eso digo como en dos momentos diferentes. Como hijo, yo creo que, insisto, el momento más difícil de mi vida, porque de verdad yo creo, yo incluso tengo hasta muchas diferencias de las formas políticas, podríamos decir hasta ideológicamente tengo ciertas diferencias con mi papá, pero siempre pues las conversábamos, las hablábamos pues normalmente, pero ver a una persona que había hecho una carrera todavía con mucha seriedad, con mucha transparencia, porque vuelvo al punto y decía, va a salir siempre y entonces van a decir que los políticos hay mucho chisme pues en lo público y que es que tal y se robó, es decir, solo ver el modo de vida, la forma como se comportaba, yo creo que eso dice mucho finalmente de un ser humano, y una persona pues, que se hizo a pulso, que no venía de una familia rica, que simplemente se estudió y con sus méritos fue logrando una gran cantidad de metas en lo privado y después se quedó en lo público. Dejó lo privado, una carrera muy brillante para venir a ser alcalde de Medellín, después fue embajador, congresista, presidente del Senado, en una gobernación que fue histórica en muchos sentidos porque dejó muchas de las grandes obras que hoy se están hablando de Antioquia, las dejó financiadas, las dejó proyectadas, que se hablaba toda la vida y que no se hacían. Todo ese tipo de cosas muy positivas de un día para otro, con una cantidad de mentiras, unos artificios, es decir, una historia de verdad inventada realmente, lamentablemente. Lo absurdo era que las creyera el fiscal. O a la persona que estuviera investigando. Tal cual. Entonces veo esa parte humana supremamente compleja. Una persona que había hecho una carrera completamente transparente, terminar en una historia inventada, miedosísima. Y me pongo desde el punto de vista de abogado, es decir, yo no soy un abogado penalista ni mucho menos, pero no es muy difícil entender lo que está pasando, cómo le creen a las pruebas las más inverosímiles del mundo, unas historias inventadas que uno no puede creer que un juez de la República sea capaz de decir que eso es válido. Tiene que tener unos intereses y digamos, una capacidad destructiva muy grande de uno creer en ese tipo de cosas. Así que, digamos que siempre intenté mantener, pues al margen de mi visión como hijo, una visión objetiva de qué podía estar pasando. Y yo creo que ya los resultados, lamentablemente, pues fueron en contravía de mi papá, y creo que eso hay que aceptarlo como ser humano, con todas las injusticias que eso tengan. Yo creo que lo que sí veo que es mucho más complejo de superar es una estigmatización que existe, que es muy fácil de crear en muchas personas, y yo lo veo mucho. Yo tengo 2 hijos chiquitos. Digo, mis hijos van a toda la vida tener que estar lidiando con esto, porque hay personas, una justicia que puede tener unos intereses muy complejos, quién sabe con qué capacidades o incapacidades realmente o intereses que terminan manejando finalmente esa rama judicial en muchas ocasiones, quiénes son los que están allá y cómo llegan y a quién le están tapando la espalda. Que es la sociedad, para bien. Luis Alfredo, en sitios públicos o en eventos en los que he estado después de que sale de la cárcel, es una persona aceptada, la miran con cariño, con amistad. Otros que no han sido condenados, le voy a poner un caso, por ejemplo, el alcalde Quintero, el desprecio. Vamos a seguir muy contundente. Vamos al segundo segmento, porque ya este tema. Bueno, entremos en ese capítulo de tu vida en el que decides ser candidato a la alcaldía. Ya habías pasado por el Congreso, ya tenías, pues son cosas muy distintas. ¿Qué te impulsa? Porque eso es un tema de servicio bien interesante. Así es. Claro, a ver, yo trabajé siempre en el sector privado. Era ejecutivo en todo el buen sentido de la palabra. Es decir, siempre es buscando metas, objetivos, no solo... Indicadores. Exactamente, cumplimientos, medidas, visión, cómo transformamos visiones en realidades, que es uno de los temas más complejos que hay como seres humanos en general. Estuve en el Congreso, que me pareció una digamos, muy agradable, muy interesante aprendizaje de lo público, pero para mí quedarme sentado pues 4 años no me queda fácil. Me gusta el movimiento y, reitero, perseguir metas y perseguir sueños y sobre todo lograrlos, no quedarse pues como en la carreta, sino hacer. Y yo creo que a través del Ejecutivo se hacen muchas más cosas. O sea, uno ahí toma la decisión, no es fácil. O sea, no volví al Congreso y dije, bueno, ¿y ahora qué?
podría volver al sector privado y dejar ahí la carrera pública, pero también de las cosas que uno se empieza a dar cuenta, María Clara, y pues fuiste servidora pública, es que uno en algunos momentos dice, o sea, ojalá hubiera más personas metidas acá, y a veces no encuentra uno como entre todos y todo el mundo habla y todo el mundo quiere y hágale, pero nadie se lanza. Ojalá que uno no tuviera que hacerlo. Y dije, hombre, no soy indispensable ni soy el único, pero creo que tengo ya la preparación desde el sector privado, con el conocimiento de lo público, de llegar y ofrecerle a Medellín una visión de ciudad y ejecutarla, hacerla. Y esa era pues como la idea fundamental y por eso busqué a la alcaldía de Medellín. Con resultados, pues evidentemente, de derrota que me sirvieron mucho. Yo pues a eso no le pongo mucho misterio a la derrota en la vida. Creo que uno aprende más como ser humano de la derrota que de la victoria, definitivamente. Acordate, Andrés Julián, contando las 3 veces, pues aparte que lo contaba pues con una sonrisota. ¿Cuáles son, diéramos, la síntesis, una cosa así concreta, los elementos que te llevaron a esa derrota? Pues yo creo que hubo muchos. Yo empiezo con autocrítica. Uno, en autocrítica, posiblemente no transmití el mensaje como lo debí transmitir. 2. Hice pactos con personas que no debía haber hecho en el buen sentido, pactos políticos mostrando que podía unir muchos grupos que no sirvieron. Para que pasemos al 3, ¿como cuáles, por ejemplo? Es decir, con partidos tradicionales. Yo no soy de partidos tradicionales, no me gustan los partidos tradicionales y terminé hablando con personas de muchos partidos tradicionales. 3. La no unidad, queríamos unirnos con el momento, era el grupo del alcalde Federico, no pudimos lograrlo por miles de razones. Creo que esa derrota, y bueno, eso ayudó a la derrota. Y mirámoslo al contrario, ¿qué hizo que el Quintero engañara como engañó a la ciudad? 1. Yo creo que hubo mucha plata, muchísima plata. Totalmente de acuerdo. Por debajo. 2. Que no tuvimos capacidad de ver. 2, yo creo que engañar es muy fácil, lamentablemente. Hay muchas... Lo que llaman populismo, demagogia. Hay muchos mecanismos. Él se las dio Independiente cuando absolutamente no tenía nada Independiente. 3. O sea, pues, digamos que ¿sabes un elemento que te lo pongo como tercero? Cayó mucha gente que no debiera haber caído en el engaño. Acuérdese cuál era el grupo de empalme del alcalde Quintero. Pues yo diría que Quintero pues pasó por todos los partidos políticos, ya no sé en cuál estará pues actualmente, fue histórico. Conservador, liberal, Partido Verde, pasó pues por todos lados y era fácil decirlo. Yo creo que por eso digo que uno de los errores personales puede haber sido más yo y intenté ser muy políticamente correcto y creo que cometí ese error. Debía haberlo desenmascarado más, pero que de alguna forma me da tranquilidad. Pensaba que con las encuestas estaban bien dirigidas, entonces no tenía la necesidad de estar atacando a los demás. Posiblemente me faltó decirle a la ciudad un poco más de quién era ese señor finalmente antes de... Y aparte de eso, dijiste una que no le hicimos zoom, no hubo contrapregunta a José Obdulio, yo sí se la quiero hacer, y es el tema, es como si lo que hubieras transmitido no hubiera sido exactamente lo que tú eras. O sea, el tema de comunicación, yo creo que poder contarle a la gente bien como tu plan, o sea, todo lo que tenías dentro para hacer, no fue contundente, eso fue lo que te entendí. Sí, de alguna forma sí, y lo dije de alguna forma, intenté ser muy políticamente correcto, yo no soy realmente tan políticamente correcto. Entonces, como para buscar cierto mensaje de unamos a la ciudad, esto aquí pues no miremos como lo malo de los otros, sino que busquemos cosas bonitas, ese tipo de mensajes que en algunos momentos pueden ser acogedores y tal vez no vayan muy con mi personalidad. Yo puedo ser una persona decente, tranquila, pero eso no significa que yo no diga las cosas directas y que no quiera decirlo, que no diga lo que se va a decir. Yo me aguanto, uno se aguanta diplomáticamente muchas cosas, pero yo intento decir, aunque sean cosas fuertes, de una forma tranquila y serena, pero hay que decirlas. Y creo que aguanté muchas cosas, no dije muchas cosas concentrándome en un mensaje más positivo. Yo creo que también... ¿Esa fue tu asesoría? Pues eso, digamos que era el equipo el que estaba más por esa línea. Sí, de alguna manera. ¿Tenías dirección no mucho, o sea, yo creo mucho en mi intuición, pero evidentemente no soy pues cerrado ni busco pues quedarme con mi opinión y que entonces soy el que más gano, que creo que es una de las cosas que hace mucho daño en la política, que a los líderes no les gusta que les digan las cosas. Es uno de los grandes problemas que existen en lo público. A los líderes le parece pues horrible que los contraríen. A mí me gusta oír opiniones. Pero tenías asesoría estratégica. Tenía algunos asesores y le preguntaba a muchas personas también, de las que creía y que podían tener alguna visión desde afuera, porque a mí me gusta
que haya disenso, o sea, no me gusta que me digan que sí a todo, Comité de aplausos. Me gusta que me digan pilas acá. Entonces había varias ideas estratégicas y a veces uno, vuelvo al punto, creo que me dejé llevar un poquito más por lo que pensaban otras personas que lo que yo estaba sintiendo en su momento. Muy buen aprendizaje para la próxima. Imagínate que cuando hicimos la primera reunión después de perder, para decidir, como dice la ley de partidos hoy de oposición, si éramos partido de oposición o no. ¿Sabes qué ganó en el partido, en nuestro partido? Con el voto negativo, creo que de Alfredo y yo, y de Uribe. Partido de gobierno, con Quintero. Yo no te puedo creer. Créame. Así es. Yo no te puedo Todos los concejales eran traidores. No, yo no sé si todos, pero en principio eran infiltrados de la campaña de Quintero en nuestro partido. Y después, porque uno en la campaña está muy metido en la campaña, es decir, está en el día a día y va a los debates, entrevistas, a eventos, entonces pues uno ya pierde un poco como de rigor sobre lo que está pasando alrededor. ¿Cierto? Está metido como en un, no sé, ¿cómo lo digo así? Como en un túnel y va derecho y ya faltan unos días y uno está, pues se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana y todos los días está en esa dinámica y ya se pierde un poco de lo que está pasando alrededor en el mundo público, de lo que está pasando y de las claras, de las claras recomendaciones o al menos de las conclusiones que quedaron es muchas de las personas que eran en su momento del Centro Democrático, concejales del Centro Democrático, estuvieron con Quintero realmente. Sí. Y hay que decir que algunos no lo hacían tampoco pues por bellacos, mala fe o criminales. Le creían. Algunos le creían. Equivocados. O sea, le creían. ¿Cuándo comienza a verse, tanto en el Consejo como en la Cámara de Comercio, en los gremios, la clase de monstruo que habían elegido? Fueron varios momentos, doctor Obdulio, y es uno muy claro, digamos, uno personal, que yo empecé con la desconfianza desde mucho antes, sabía quién era Quintero y desde el principio me llegaron unas informaciones muy concretas de pilas con el programa Buen Comienzo, que sí, exactamente, que fue una de las primeras denuncias que hicimos. Y ahí yo dije, esto ya empieza a sonar extraño, venga, yo voy a documentar mucho más, igual no soy pues de los que sale con chismecito de pasillo. Perdóname, es que da como rabia, María Clara, ¿cómo te parece el programa Buen Comercio? Que es el programa más lindo que se le ocurrido en Antioquia y lo cogen de primero. Bueno, seguimos. Tal cual, ese fue un primer paso y después yo veo algunos periodistas que empiezan también a hacer denuncias. Yo tal vez fui los primeros denunciantes de los temas de Quintero y empiezan algunos periodistas y es como un primer, llamemos, fogón que empieza a armarse de personas porque Quintero, si ustedes lo recuerdan bien, arrancó con una popularidad supremamente alta, pues estaba con, no sé, como casi en el 80% con una del gobierno nacional, 3 meses. Concretamente mi amigo Iván Duque dándole mucho juego. El gobierno nacional le dio todo tipo de gabelas. Hay una segunda gran andanada que yo creo que empieza como en el segundo semestre, que es ya después de comenzar la pandemia, con el tema de EPM, que es uno de los más importantes, porque él buscó hacer un cambio de objeto social, pasando incluso por encima de la Junta Directiva, lo presentaron al Consejo de Medellín sin haberlo socializado con la Junta Directiva. De ese nivel eran las formas de operación, como la idea de emperador que había y posteriormente una discusión que tuvo con la Junta Directiva de EPM, muy clara y muy recordada, que era con la demanda a los contratistas. Esos fueron como dos momentos. Y ahí un segundo gran punto donde yo creo que los empresarios que lo habían apoyado tanto en el empalme, en el empalme pues la cogieron supremamente bien. Yo creo que ahí tuvo una ruptura con los empresarios. Lo de parques y arborización y eso, la locura que esa es parte de esas denuncias que empezaron a hacerse, que creo que también fueron ayudando a que, y ahí viene un punto, a que la ciudad ya tuviera otra visión, que como esa ciudad ya diciéndole, no me gusta el alcalde, que eso no pasaba nunca en Medellín. Es decir, aquí siempre el alcalde de Medellín había sido respetado, independiente de cualquier posición política, de cualquier partido. De alguna forma los ciudadanos siempre decían, respetamos a nuestro alcalde. Aquí ya empezó a haber una visión diferente y creo que eso también arrastró a que el Consejo de Medellín empezara a tener otra visión, que fue como el que la clase política llegó un poquito tarde frente a esas denuncias que se hicieron desde el principio, una clase empresarial, ya los medios muy metidos en esa denuncia desde el principio, clase empresarial llega como a mitad de año y ya muy a final de año ya llega la clase política a empezar a abrir los ojos contra Daniel Quintero. Fue como una especie de dominó que tomó su tiempo, pero sí, la ciudad finalmente abrió los ojos,
que también hay que decirlo, el país tiene que abrirlos porque uno ve al señor todavía en las encuestas y si nada, no lo tocan pues los órganos de control, no sé qué pasa, entre otras cosas. Yo te hago una pregunta y ahorita que estamos hablando de la sanción social, porque una cosa es lo que dicen lo que dicen ustedes en el consejo en ese momento, lo que dicen las noticias, eso es una cosa, pero tú que eras concejal y que estabas en la calle, que estabas conectado con la gente, se sintió ese declive de esa popularidad, o sea, se sentía, o sea, estamos hablando de temas de percepción, no de nada más. Sin duda, porque cada vez más personas empiezan a tocar puertas y a decir qué horror, y vean, en el barrio no lo hacen, y además no es a todo nivel, porque, o sea, digo, no es en cualquier conversación, es porque las personas empiezan a tocar fibras muy delicadas y los gobiernos no se dan cuenta, se desconectan mucho. Ese sí que era un gobierno desconectado. El gobierno del Quinto no era un gobierno completamente desconectado de la ciudad, era un gobierno como de X, de Twitter, pues en su momento, y muy ahí metido en esa burbuja. Uno iba a los barrios y en los barrios le decían, qué horror lo que pasa con esa alcaldía, aquí no viene nunca un funcionario de la alcaldía, aquí no hemos visto un funcionario de la alcaldía, aquí no sabemos qué es, y hablábamos con personas vamos al siguiente segmento, Alfredo, y comenzamos con disecciona un poquito cómo comenzaba a ocurrir eso. Bueno, continuemos con ese tema tan interesante que estabas hablando, de esa percepción de la gente, que era realmente, para mí es un indicador clave. Muchas cosas se hablan en Twitter, las redes sociales vuelven una cosa verdad, pero otra cosa es tú en campo, pues que oyeras realmente la preocupación de la gente por eso. Entonces ahorita... Yo le pondría incluso un tema concreto. Sí. Si era verdad que vendía las secretarías. Vuelvo a la idea fundamental de lo de Quintero. Quintero tenía dos tipos de acciones. Una, él manejaba algunas cosas muy concretas, por ejemplo, la Secretaría de Suministros, eso era algo que no quitaba, y ahí se contrataba el gran volumen de la administración. Y otra, él vendía, para decirlo de alguna forma, muchas de las entidades descentralizadas, más que las secretarías, las entidades descentralizadas, porque tienen autonomía propia, personalidad jurídica propia, tienen autonomía administrativa, financiera, les enviaba los contratos interadministrativos, y a través de esas entidades descentralizadas, que me tienen más de 30. ¿Como cuáles, por ejemplo, tenía? O sea, había parques. Había muy clara. Metroparques era una de las más claras. Pues la empresa de desarrollo Ruta urbano, N, me dicen que eso era un desastre. Empresa de desarrollo urbano, Ruta N, la empresa para la seguridad urbana, la ESU. Pregó a meterse en el metro, y el metro logró el área defender. metropolitana, que no es una entidad descentralizada en el sentido estricto. Uy, terrible. Pero allá, eso fue una parcela que montaron para repartir plata y siniestra en la área metropolitana. Y todas eran personas unas de estas muy de su entraña. Por ejemplo, la EDU, por ejemplo, el área metropolitana, eran muy de personas de su confianza. Las otras eran muy tercerizadas. El Hospital General, que también denunciamos muchísimo en su Terrible, momento. era lo mejor del mundo. O sea, la verdad tuviste mucho trabajo. Educación, Secretaría también fue un desastre. Y te vi el reporte, como un infográfico. Tuvimos, y de las cosas que yo disfruté mucho del Consejo, lo voy a decir con claridad, más que el Congreso, increíblemente. Sí. Sí. Más que disfrutar, te concentraste. Mucho por muchas razones, porque hay una cosa que disfruto mucho del Consejo, que tal vez no sucede en el Congreso, y es que los temas son más palpables, se materializan. Esos son los temas en general. La ciudadanía, entonces todos los temas públicos que le hablan todos los días de una cantidad de cosas, hay unas reformas nacionales que no ve, que no siente, pero hay temas que sí le tocan la fibra, desde la educación como está o la salud como está, que eso que lo ve materializado en la escuela de la esquina de su casa, o que en el centro de salud no lo están atendiendo bien, o que los horarios son muy corticos. Ese tipo de cosas más sencillas, donde las personas viven realmente donde vive realmente la política, lo público. Alfredo, vi mucho complemento positivo entre ustedes y el colombiano. Yo recuerdo que el colombiano casi semanalmente hacía crónicas, reportaje sobre este tema. Era impresionante. Así es. ¿O estoy equivocado? No, sin duda. Yo creo que hubo dos medios que fueron muy importantes en general en el inicio de todas las denuncias
contra la administración Quintero, que después pasaron y se volvió pues mucho más amplio, mucho más medios, pero el colombiano lo que hizo IFM Noticias, que era una página web. IFM Noticias, una qué página, maravilla, una muy página bien. web, una página web que realmente era prácticamente desconocida, que fue creciendo mucho en su audiencia. Es increíble, yo recuerdo eso también, sí. Pero fue una que hizo muchas denuncias muy concretas de todo lo que venía pasando. Además, a nivel internacional, casi que mundial, eran unas cosas que... Pero ¿de dónde sacan esta información? Irrebatible. Tal cual. Fueron dos medios supremamente importantes, inclusive FM un poquito antes. Con la llegada de Luz María Sierra a la dirección del Colombiano, creo que hubo un cambio mucho más claro y Luz María fue, y hay que reconocérselo públicamente, creo que Luz María le dio una visión muy diferente al colombiano de lo que venía sucediendo, que era de alguna forma un poco más institucional frente a los temas de gobierno, como más, no nos metamos. Ella vino muy informada, con mucha capacidad y puso a personas muy, muy serias, muy técnicas a investigar muchos de los temas, y yo creo que lo que hizo el colombiano en el cuatrienio fue impresionante. Un pecado de esos que lo llevan a uno al cielo. O sea, lo martirizan, pero lo llevan, lo santifican. Yo cogía todos esos informes del colombiano y de IFM Noticias, los resumía, hacía lo que ahora hago con inteligencia artificial y se los mandaba a la procuradora. Siempre. Y pues teníamos relación directa porque yo era senador. Y todo. Gracias, José Obdulio. O sea, le hacías un resumencito Todos, de todo. cada informe. Que había 2 o 3 escándalos por semana. Además que eran 2 o 3 escándalos diferentes por semana, de todo tipo. Pues lo que hablábamos ahora del nepotismo, lo que decíamos pues de temas de contratación, que era el día a día de todas las entidades, donde uno buscara, encontraba, lo que yo decía, había una corrupción sistemática, no era una corrupción, porque corrupción puede haber en cualquier parte, no faltará un funcionario por allá que, cierto, con las manos sucias, que haga aprovechando su poder, pues haga algún tipo de trapisonda, pero esto era institucionalizado, es decir, todo el mundo sabía que tenía que pagar una especie de peaje para ser, sea contratista de la alcaldía de Medellín, lamentablemente, o hasta un contrato de prestación de servicios, a las personas terminan cobrando plata por eso. ¿Cómo te parece que prácticamente todos los días se daban un banquete y un funcionario decente le mandó eso a quién fue? A Procuraduría de pronto. Tenías ahí dentro apoyos, pues como de concejales, ¿cuál era como tu equipo donde hacían un buen combo para pues sí, enfrentar inclusive esas cosas? Yo lo pondría más redondo, y es ¿qué generación para la ciudad de Medellín sale de ahí, de ese ejercicio de oposición? Un tema importante, hubo solo 3 concejales de 21 que están nuevamente, que se reeligieron, que eso es muy diciente. Digamos, muchos no aspiramos, que también es diciente, pues, de alguna forma, porque algunos se lanzaron, pues, a puestos, se quemaron, pero bueno, 21 de 21 solo 3, es muy diciente. ¿Quiénes son? Pero yo creo que fueron bastante protagonistas en todo el tema de la denuncia concreta. De la confrontación. Mira que Daniel Duque, de la Alianza Verde, Simón Pérez, que entró como reemplazo de Daniel Carvalho cuando Carvalho va al Congreso. Yo creo que Simón hizo un tema serio. Luis Bernardo Vélez, que apoyó al principio al gobierno, terminó. Pero no es concejal ya. No, en su momento estoy diciendo, no estoy diciendo de generación, estoy diciendo concejales que hicieron una tarea muy concreta. Julio González, que después no pudo ser candidato por el Centro Democrático. Digamos que hubo muchos muy visibles y, digamos, era 11 a favor del gobierno, 10 en contra del gobierno. Así terminó un consejo que en la vida eso había sucedido, un gobierno con tanta oposición realmente. Y yo creo que logramos un hito en el consejo, que fue hacer una moción de censura, que eso no había sucedido jamás en la historia. ¿Qué secretario fue? Que fue Juan David Duque, el secretario privado de Quintero, que era el que manejaba todo el tema, el que daba el visto bueno a los banquetes. ¿Y cómo se sintió eso? ¿Cómo sintieron ellos eso? ¿Cómo fue? Yo creo que para el Consejo de Medellín, increíblemente el Consejo de Medellín terminó con una imagen negativa, pero a mí me parece bueno que hubiera terminado con una imagen negativa. La ciudad le hizo escrutinio al Consejo de Medellín. Por primera vez le exigió al Consejo de Medellín que fuera visible, que hiciera el trabajo, que no fuera tan arrodillado al gobierno de turno, que yo creo que eso es un aprendizaje profundo para la democracia y para la ciudad. La ciudad no había estado nunca atenta a lo que pasaba en el Consejo de Medellín. Por primera vez, yo creo que en mucho tiempo empezó a mirar el Consejo de Medellín. Yo creo que esa es una gran victoria para la democracia. Internamente creo que fue una gran satisfacción ver que había cierta... Es que lo que pasaba con Quintero y con las personas que están alrededor de él, vivían en una nube en todos los sentidos. Es decir, vivían completamente desconectados de la realidad por todo. La forma como gastaban plata, por
vivían solos, desconectados de lo que estaba pasando en los barrios de Medellín, que estaban aguantando hambre en los barrios de Medellín y no les importaba un comino lo que estuviera sucediendo allá. Creían que compraban callando a los políticos, a los medios de comunicación, chocaban a través de carros, redes, se emborrachaban, hacían cual. barbaridades, se iban para Cartagena con prostitutas. Era una barbaridad. Se paseaban de cuenta de los recursos de Medellín, le decían mentiras a los viáticos. Yo recuerdo que una de las denuncias que parece muy simple, pero es muy diciente de cómo actuaba Quintero particularmente, y era, él pidió para irse a un viaje. Yo además le negué ese viaje, le negué pues el viaje, pero terminó haciendo un viaje a Barcelona. Él se fue para Barcelona, entre comillas, pidió como 6 días, con tiquete, con alojamiento, etcétera. Y al tercer día lo encontraron allá en Miami paseando. O sea, y cobró viáticos de Barcelona y cobró tiquetes de Barcelona y todo de Barcelona. Y insisto, al tercer día pues justificó supuestamente el viaje allá. Terminó en Miami y por allá apareció en una tienda Rigo que inauguró en Miami la inauguración, y después se fue un par de días a pasear allá, básicamente. Eso es muy diciente de cómo actúan, no les importa un Estás comino, dejando al lado, la bancada del Congreso fue muy enérgica con Quintero. También, es decir... Eso fue un gran apoyo. Pues, por lo menos para que no, porque veo mucho mamertismo por ahí, pero y la actitud, nosotros fuimos durísimos, y entre otras cosas, frente al gobierno del presidente Duque, cuando comenzó a darle las gabelas que le daba presupuestalmente. ¿Y cómo te fue con esa pelea? No, la ganábamos siempre, pues, o sea, terminamos. Con Duque no, nosotros tuvimos, nosotros le hicimos a él, por ejemplo, malestar. un seguimiento al tema de Hidroituango enérgico, muy enérgico, con confrontaciones personales. Y creo que lo que terminó faltando en Medellín fue entes de control, que es tal vez una de mis críticas más grandes. Es decir, ni la Fiscalía, la Procuraduría empezó a actuar un poco tarde, pero comenzó a actuar finalmente. No, la Procuraduría muy politizada, lamentablemente. Entonces, todos esos cargos de aquí de procuradores provinciales, regionales, que son los que deberían estar investigando esos malos comportamientos, estaban en manos de los políticos amigos de Quintero, porque era, pues, tenía los partidos tradicionales, todos los congresistas a su favor. Es un tema que es muy claro y que no pasó absolutamente nada. Y hoy estamos esperando. Es que hay cientos de denuncias entre Fiscalía, Procuraduría, pues Personería, ni hablemos, que muchas veces se discutían ahí entre Personería y Procuraduría, que lo hacían. La Contraloría no ha pasado absolutamente nada. Es decir, y las pruebas son claras, no es chismecito de pasillo, que puede pasar mucho en política, que uno puede tener, puede que tenga, como lo decimos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y uno puede sacar eso, pero tampoco de eso no se trataba, que había pruebas contundentes, claras de contratación sin requisitos legales, de cómo dirigían la contratación a ciertas personas, de cómo pidieron plata en muchas ocasiones, que era parte de lo que dijimos ahora, de cómo se tercerizaban, cómo se franquiciaban muchas de las entidades descentralizadas de la alcaldía de Medellín. Insisto, son más de 30 y ahí no ha pasado absolutamente nada. Queda solo la sanción social. Los que vivían esa confrontación directa no estuvieron muy expuestos a peligros físicos, materiales. Sin duda, y amenazas. Pues. Es decir, energéticos, total. Energéticos, es que yo no sé pues, cómo se dormían a mí me llegó una vez una cosa súper clara, y es con el tema del Hospital General, que además son políticos que patrocinan políticos de todas partes, incluidos políticos del Centro Democrático. Con eso digo pues todo y averigüen quiénes son. Vamos a cerrar porque comenzás con eso, porque yo creo que los televidentes deben tener mucho interés en ver además cómo vivía esa situación tan delicada personalmente una persona que protagonizó la confrontación con Quintero. Bueno, nos estabas contando. Pues sí, ya la vivencia personal, y era, a mí me llegaron amenazas concretas, es abogados que se me acercaron y me dijeron, usted sigue tocando el Hospital General y lo vemos a usted o a su papá, así de simple. Y digo, pues si fueron hasta decisiones internas de familia, de decir, bueno, y entonces que dije, pues entonces me toca, yo no me voy a retirar de esto, y yo voy a lo que me cueste, reputacionalmente, humanamente, pero yo no voy a parar. Y si hay que luchar contra la corrupción, uno no puede luchar contra la corrupción a medias tintas y como un día sí, otro día no. Es un tema de fondo, y yo ya entendiendo lo que está sucediendo adentro, tomé esa decisión. Vuelvo al punto, esas son personas que patrocinan políticos de todos lados, tienen
un montón de influencias en todos lados y no las tocan. Y ahí siguen en los negocios de la salud en Antioquia. Pero era un mundo monstrico, ¿cierto? Por ejemplo, el papel de esa que era como la privada de él, que se la trajo por allá de Cúcuta, eso era un... Pues son personas, además, que conocen mucho de cómo es ese intríngulis de lo público, que tienen influencias en medios de comunicación, por un lado, tienen influencias en entes de control, entonces actúan como si nada. A veces no aguantan la presión porque muchas de ellas llegaron a Medellín, traían personas de otras regiones para que no les dolieran los recursos públicos de Medellín. A mí esa era la gran sensación que me quedaba. Era como personas que venían aquí a saquear y se van en 4 años llenos de plata, como el señor Carrillo, por ejemplo, pues de que era de PM, ahora ya pues en ISA. Pero ese tipo de personajes, Villamizar, este Juan David Duque, que lo dijimos previamente, que lo mencionamos previamente, el de la moción de censura de Bogotá, pero personas que no les dolía la ciudad, la secretaria de suministros, Karen Viviana Delgado, todas esas personas de fuera de Medellín para dijeron, venga, instrumentalícelas, róbese la plata y váyase de acá. Se trajeron mucho de lo que hacían. Una especie como de, yo no sé, será un tránsfuga del periodismo a dirigir Telemedellín, un canalcito que era como una joyita. Tal cual, de Cali. O sea, traían personas de muchas regiones para que seguramente no tuvieran aquí el dolor de tener familiares que les estuvieran cuestionando lo que estuvieran haciendo, que aquí en Medellín, yo lo he dicho, no es que no hubiera corrupción, seguramente hubo corrupción en la vida y es un tema que es difícil pelear por muchas razones, pero particularmente las personas que no tienen ninguna afinidad con un lugar, con la región, con las personas que ven alrededor, es más fácil que roben. Donde mejor públicos se puede hacer una especie de prueba ácida, de experimentación de las ideas liberales de la Escuela de Austria, en particular de lo que hoy el gobierno de Argentina está intentando producir. Aquí no tienes que evangelizar. Es Medellín, gobierno de Quintero. Era prácticamente un asalto al erario. El erario era una fuente de enriquecimiento personal, de bienestar, les importaba un comino. ¿Qué pasará después? ¿No has pensado en escribir el...? Pues buscamos hacerlo y por eso hicimos un podcast, porque ya dijimos, ya el colombiano lo hizo muy bien, y FM hicieron muchos resúmenes en su momento, dijimos, ya va a escribir lo mismo. ¿Y por qué escogiste una persona de izquierda para desde tus ojos? Te estás volviendo de izquierda. No, yo vengo de la izquierda y soy una expresión de derecha. ¿Vos estás viviendo lo contrario? Pero yo soy más disidente y fui disidente dentro del Centro Democrático. Muchas cosas, renuncié al partido por muchos motivos que después podríamos tener un podcast no más específico del tema. Pero realmente yo me considero más una persona sensata. Me gustan temas que la izquierda defiende y temas que la derecha defiende, y no me importa si son de izquierda o derecha. Digo, yo tomo los argumentos y lo que considere que desde mi punto de vista son los que me representan, esos son los que... Pero creo yo en las libertades personales. El partido que más daño hizo en cuanto a que legitimó las ideas del marxismo en Colombia, y a vos te tocó verlo, aunque no sé si lo apreciabas como yo, que vengo del marxismo, fue el Partido Verde. Partido Verde es un partido marxista, el primer partido importante que adhirió al Foro de Sao Paulo y que ha hecho un daño terrible. Yo, por ejemplo, me opuse enormemente a todo ese intento de ellos de la consulta anticorrupción, porque era un fraude electoral para catapultar a su jefe, Claudia López. No, y yo digo con toda la franqueza, yo no me siento representado en los partidos en Colombia. Ninguno. Y no es que haya montar uno, ni que tenga... Pero entonces, bueno, estamos en el podcast que es con... Pero estás como en una mejor vida. Pero además tenemos visiones muy diferentes. Digo yo, pues, que visiones diferentes tiene uno hasta con la mamá. Pues, no, pues obviamente, ¿y qué tal que no? Pero danos como un formato del podcast. Danos un guión del podcast. El podcast que se llama Sesiones Extra, lo que estamos haciendo básicamente es hablar de temas de ciudad, temas de Medellín particularmente, que no se hablan, lo que decimos los que no dan votos, pero que se deberían estar hablando dentro de la opinión pública, que consideramos importantes poner dentro del debate público. El debate público en Medellín normalmente es manejado por los gobiernos, con sus intereses de gobiernos, a veces más nobles, a veces menos nobles, pero es los que terminan definiendo la agenda de la ciudad. Entonces, muchas veces el debate de la ciudad, que debería ser temas muy de fondo, desde no sé,
desde los problemas ambientales, o de los problemas sociales, o de los problemas económicos, terminan en, pues, que viene un concierto, entonces vamos a hablar 15 días del concierto que viene. O sea, para subirle, y no estoy diciendo pues que los conciertos sean malos, pero deberíamos tener una agenda pública mucho más abierta, y pues para no pelear con María Clara en la música urbana, pero deberíamos hablar de muchos más temas, deberían existir muchos más temas en la agenda pública, sí, y no simplemente pues estar mandando si los alumbrados este año son de tal motivo, entonces hablamos 15 días de los alumbrados. O sea, hombre, sí hablemos de los alumbrados, pero hablemos de muchos más temas que Medellín tiene. Dame un tema de los que estén hablando. Que no sea coyuntural. Que sea, pues, o sea, digamos, temas importantes, y ya los hemos venido tocando. Por ejemplo, los espacios verdes en la ciudad. Medellín es una ciudad que requiere muchos espacios verdes, como podemos hacer transformaciones urbanas para que las personas tengan lugares más cercanos de esparcimiento, especialmente Alfredo, el norte de la ciudad, que son tan complejos. ¿Cómo volvemos al pasado? Acuérdense, el gobierno de Luis Alfredo dejó una señal. Era una ciudad aseadísima. Ahí estuvo mi amigo Héctor Quintero. Inclusive se convirtió en un ejemplo de América Latina. La ciudad ha perdido eso. La presencia del doctor Jorge Molina Moreno es lo que te permite a vos ver mangos, sí, en la avenida Las Vegas, ver laureles, ver guayacanes, y todo eso hay que recogerlo. ¿Y tienen invitados o son ustedes dos? Una mujer invitada, ese es uno de los temas también. Queremos ver, hay muchas mujeres, unas más que han sido más visibles, otras que tienen mucho por contar, que tal vez no han tenido la visibilidad que quisiéramos, y siempre invitamos mujeres, que nos parece supremamente importante tener. Bueno, somos dos hombres, pues también que nos acompañe una mujer para tener una visión diferente, desde la academia, desde el sector privado, desde, o sea, el sector cultural. Por ejemplo, los temas culturales, tenemos hasta debates de, bueno, la agenda de Medellín cultural es la Feria de Flores, o qué más. O sea, tenemos mucho más por hacer. Si la gran parte del presupuesto de la ciudad está yendo a la Feria de Flores, el tema de cultura en Medellín, y no es que no vayan esos recursos, es más, hombre, eso sí debe ser casi que un tema de cultura, o cultura casi que se lo deberían entregar mejor a desarrollo, como un tema de turismo, y más bien nos podríamos dedicar a hacer con esos recursos y todo lo que falta pues por entregar a la cultura en Medellín mucho más actividades culturales en muchos sentidos. Es decir, son muchos debates de temas interesantes que creo que pueden marcar, al menos servir de apoyo tanto a las administraciones, al consejo, a los que quieran ir el día de mañana al Consejo de Medellín a ser candidatos, etcétera, a que nutran un poco la agenda de muchos más temas y no nos quedemos hablando de los mismos, que suelen ser pues muy repetidos, y que Medellín ya va saturando esa agenda de debates públicos, y queremos empezar a meter nuevos temas en la misma. ¿Y por qué se juntaron ustedes dos? Tenemos una buena amistad personal y nos decimos las cosas con franqueza y con tranquilidad, y es también hacerle entender a la ciudad que porque uno tenga una visión política diferente a otra persona no significa que uno tenga que cancelarla, que es lo que muchos nos están enseñando en lo público, y eso no debe ser. No creo que eso avance hacia una ciudad. Es decir, podemos decirnos las cosas con tranquilidad, con naturalidad, podemos tener posiciones diferentes, pues nos podemos sentar a la mesa y tomar una cerveza y ponernos a conversar. Yo creo que eso nutre mucho más el pensamiento. Vamos a suponer que vas a ser candidato en el próximo periodo. 5 puntos esenciales de tu programa serían. O sea, los temas de Medellín son muy amplios, pero si uno se pudiera pensar, yo creo que Medellín requiere, primero, un fortalecimiento en su desarrollo económico. O sea, estructura económica, porque Medellín viene en un crecimiento un poco desordenado, que nos han llegado por algunos motivos una gran cantidad de economías de todo tipo en la que no estábamos ni siquiera preparados, pero Medellín tiene una gran posibilidad, y hablamos por ejemplo en temas de turismo que fuera un turismo sectorizado de mucha mayor calidad. A Medellín llegan muchas personas del mundo, conocen la ciudad por cualquiera sea el motivo. Medellín no tiene una oferta institucional pública de turismo de altísima calidad. A Medellín le llega el turismo, pero no tenemos, tenemos una gran cantidad de instituciones educativas de gran calidad. ¿Por qué no vienen a estudiar aquí las personas de Perú, de Ecuador, de Centroamérica, a estudiar las carreras y su universidad y posgrados acá en Medellín? Ese tipo de... Sigamos así. Uno, ya te entendí. Perfecto. 2. Un primer gran punto. 2, el tema de educación superior, mucho por hacer. Se habla mucho pues desde la accesibilidad. Medellín tiene hoy... hicimos un gran programa con una cobertura del 50%. José Manuel Restrepo. Piensa, pues María Clara
tiene mucho conocimiento de lo que sucede en Sapienza, pero Medellín tiene que aumentar mucho la cobertura educativa y además de la calidad. 3. Pero hay un punto que hay que trabajarlo mucho. Temas de salud, pero yo creo que el tema de salud hay que hablar mucho más amplio. Yo creo que Medellín tiene mucha capacidad al final de respuesta. Medellín tiene que ser una ciudad que se enferme menos y hay algo que trabajar mucho, y particularmente en temas de salud mental que no se están hablando con la naturaleza 4. que se viene. Movilidad, por ejemplo, lo metes. Vivienda, urbanismo, que tiene mucha relación finalmente con los temas de movilidad. Medellín creció hacia todos los lados y poder concentrar. El gobernador de Antioquia está empeñado en hacer una cosa que yo no entiendo por qué no se hizo: extender el metro hasta Barbosa desde Bello. Ese es, o sea, Medellín, pero yo hablo más de Medellín. Evidentemente, yo creo que va a llevar incluso la oferta mucho más allá de Medellín. Yo creo que uno tiene que pensar en la oferta más. Cierto que un gran alcalde no puede ver a Medellín como Medellín, tiene que verlo como área metropolitana. Es que desde mi punto de vista casi que hacen parte del área metropolitana ya el Valle de San Nicolás es prácticamente parte del área metropolitana. Ya es muy difícil, sobre todo ya con todas las conexiones que hay, es muy difícil no pensar en el futuro de Medellín pensando en lo que va a pasar en el desarrollo del área metropolitana. Y por último, yo creo un tema muy profundo es una reconversión institucional administrativa de la alcaldía de Medellín, que tiene adelgazamiento en todo tipo. Economía, tiene demasiadas empresas industriales y comerciales del Estado que no están funcionando para nada, simplemente están recibiendo ahí contratos a ver si sobreviven. Habría que pensar mucho temas duplicados que existen entre secretarías y entidades descentralizadas. Es una pelea constante. Entonces uno tiene Secretaría de Turismo, pues tiene el Buró y tiene la ASI, como que hacen lo mismo y uno tiene burocracias ahí muy necesarias. Eso posiblemente el ciudadano no lo vea. No, de Andrés Julián. Posiblemente el ciudadano no lo esté viendo, pero yo digo con todo el convencimiento que ahorraría muchísimos recursos para hacer unas inversiones mucho más profundas. Y hablábamos ahora, por ejemplo, de los temas de movilidad. Yo creo que el gran tema de Medellín de movilidad es un tema más de construcción de infraestructura para que las personas tengan unas ciudades más caminables y más cercanas a sus puntos de trabajo y puedan utilizar más el transporte público. De lo contrario, Medellín no tiene 1 centímetro para construir una vía más. No vale la pena gastar esa plata. Bueno, ¿cómo ves el 25 y el 26 de este país y de esta ciudad? Pues yo veo sin duda un castigo al gobierno Petro por todos los desastres de corrupción, de ineficiencia, de la mala gestión pública. Creo que es muy como el modelo Quintero llevado al gobierno nacional, sin duda, ineficiencia, de desconexión absoluta, de una corrupción institucionalizada. Hay muchos temas que se podría hacer. Veo claramente un castigo. ¿Hacia dónde va a ir? Y ahí viene yo creo que ya el punto para pensarlo más profundo es donde haya un outsider de personalidad, que eso es lo que está faltando en nuestro país. Aquí se habla mucho del outsider de personalidad, no importa si está en lo político o fuera de lo político. Aquí Colombia está esperando un discurso diferente, pero sobre todo una personalidad diferente. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos. Sí, a uno no le preocupa que sea un Pablo de Tarso o un Francisco de Asís, lo importante es que sea un gran líder. Tal cual. Y eso sí es muy importante. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por esta invitación. Hablamos mucho de política y muchas confesiones aquí que no hago normalmente. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.